Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta primera Mr. Marcel Masterclass, no Mr. Class, que bueno, arrancamos con María Vacuna, que además nos hace mucha ilusión contar con ella hoy, luego lo contará Javier, porque es una vieja conocida. Y nada, lo dicho, bienvenidos. Empezamos con una charla dentro de lo que sería el enfoque de UI. Vamos a hablar de ese miedo al lienzo en blanco, ¿no? A esa hoja en blanco, que seguro que más de uno y más de una habéis desconectado demasiado estas vacaciones y os está costando la vuelta. Así que nada, María nos va a dar ahí unas pistas y unos trucos seguro maravillosos con los que podemos afrontar este septiembre de una manera más fuerte entre todos. Primero, antes de darle paso a María, voy a dar paso a Javier, que le veis también por aquí con la cámara abierta. Javier es el director de Mr. Marcel y bueno, va a hacer una breve introducción. Yo me quito la cámara, pero estaré por el chat, ¿vale? Algunos ya me conocéis seguro, ya sabéis que soy Yolanda, coordinadora de la escuela, y cualquier cosita por el chat me tenéis. También avisaros que podéis ir lanzando las preguntas que queráis por el chat y luego al final de la charla de Marieva las recogemos y se las vamos lanzando, ¿de acuerdo? Así que nada, me voy por aquí abajo, os veo luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Nada, gracias por vuestro interés y asistencia. Y nada, muchas gracias, Marieva. Me hace mucha ilusión. Marieva y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años, ¿no? Hiciste 10. el 10, exactamente. O sea, conociste la escuela muy al principio y yo también te conocí como al principio de algo y me alegro mucho de reencontrarme contigo tanto tiempo después. No sabía exactamente qué habías estudiado y he encontrado algo que me hizo mucha ilusión, que era un correo que habíamos tenido sobre Belanuit, ¿te acuerdas? Porque hiciste Sí, con A, ¿no? Belanuit sí. era un músico que vino a contarnos sus procesos creativos a la hora de crear la música, ¿no? Sí. Estaba como muy bien. Pues no, gracias a Javier, a Yolanda y a Muri, que es el artífice, ¿no? de este curso de UI creativo. Curiosamente los conozco a todos. Con Muri trabajé en The Cocktail y es un crack, eso no cabe ninguna duda. Y justo con Javier, que coincidía al principio, que yo hice un MA de Marcel School, pues eso hace creo que 10 o 11 años, hace bastante, que curiosamente era de creatividad, así que bueno, la vida me ha vuelto a llevar otra vez aquí. ¿Te imaginas que cojo todos los contenidos que aprendí y lo cuento aquí? No, han pasado muchos años y sí que es cierto que bueno, ha habido muchas cosas que en aquel momento y de aquel curso me marcaron, o por lo menos me dieron una semilla, ¿no? Sobre qué es todo esto de la creatividad o cómo la creatividad se aplica a ciertos aspectos, que luego durante los años pues, ha sido una constante que yo he ido manteniendo como inquietud. Entonces, me presento así un poco breve, sin ser nada chapa, ¿no? Mi nombre es Marieva Cuña, es un apellido portugués. Actualmente trabajo en The Cocktail, soy lead de diseño. En lo que hago es dirección de producto, pero como tengo un background en diseño gráfico y muy vinculado a la parte de branding, tanto por experiencia como por gusto personal, pues hago un poco puente entre la parte de marca, cómo se traslada a, ¿no?, los productos a la experiencia digital, tanto desde el punto de vista visual, pues soy diseñadora visual, como desde el punto de vista estratégico. Y he tocado un poco varios palos, desde diseño editorial, packaging, publicidad muy poquito, pero también dice mis pinitos, empecé un poco por ahí. Y estos últimos 5 años en producto digital, donde creo que he encontrado un poco mi sitio, ¿no? He sido como bastante de ir picoteando y ahora he encontrado algo que creo que llena todas las parcelas que tiene el diseño para mí. Y como el título de la charla me parecía que era un poco clickbait, en plan, ¿no? Las expectativas están muy altas y es una charla cortita y me encantaría hablar, pues no sé, ¿no?, horas y horas sobre lo que yo entiendo por creatividad y sobre todo sobre cómo desbloquear ciertos aspectos de la creatividad. En realidad ¿no?, por el objetivo de esta charla, al margen de que al final siempre salen como, ¿no?, tiene su parte práctica, ¿por qué no? Pero es casi también empezar como con una idea de tirar muchas ideas preconcebidas sobre lo que es la creatividad, que viene muy al hilo del curso de Muri, y por lo menos que os plantaron, ¿no?, los que estéis aquí, los que lo veáis más tarde, esa semillita sobre que la creatividad se puede ver desde muchos puntos de vista, y quizás no tenerle miedo. Espero que al final eso sea un poco lo que os llevéis. El viaje que vamos a hacer por la presentación, primero es, oye, es la creatividad como concepto, ¿no?, puro, independientemente del ámbito en el que lo estemos hablando, qué es lo que quiere decir. La creatividad se define mucho en términos psicológicos, entonces, bueno, he traído como una definición
del ámbito más de la psicología, que dice la producción de ideas novedosas adecuadas a cualquier ámbito de la actividad humana, ¿vale? Aquí vamos a hablarlo desde un punto de vista que puede ser, oye, yo qué sé, la cocina puede ser creativa, ¿no? Eso está claro, la arquitectura, el diseño, por supuesto, el diseño de interfaz, el diseño visual, de igual manera, en algunos suelen ser como más obvio, en otros menos, pero lo curioso es que siempre que se habla de la creatividad, y aquí es donde empieza la historia, es que siempre parece como que hace referencia, ¿no?, a esa persona, ese genio creativo, esa persona única, que es la que tiene que tener la idea de una manera, el momento eureka o casi sea lo misterioso alrededor del creador. ¿No? Este señor Albert Einstein, pues yo creo que es uno de los que mejor personifica el momento este creativo y eureka, pero es una definición que en el fondo no solo habla de las personas, sino que también habla de ¿no?, la producción que la hace un ser humano, lógicamente, pero que hay métodos o que hay metodologías detrás de la creatividad que son las que nos ayudan. El problema que para mí siempre ha habido es que cuando hablamos de creatividad siempre hay como muchas verdades populares o para mí un poco impopulares ya a estas alturas del partido y hay muchas vaguedades sobre lo que significa la creatividad o es una palabra que se usa de manera a veces un poco banal. Hay dos psicólogos, esto lo leí hace muchísimos años, lo busco en Google y ya no existe, o nunca ha estado en Google, no lo sé, debe tener ya la tira, lo saqué de un libro hace mucho tiempo, que hablaba como de 21 prejuicios sobre la creatividad. Yo tenía apuntados por ahí estos, que creo que responden, seguro que los habéis oído o os habéis sentido identificados un poco en alguna conversación, ¿no? Oye, es esto de la creatividad es una cosa como de genios, o gente, ¿no?, que ha nacido con un don especial, que es un fenómeno como muy opaco, ¿no? Nadie sabe qué pasa en el cerebro para que una persona tenga unas ideas o sea más creativas que otras. Al ser opaco parece como que no podemos evaluar si la forma en la que llega a esos resultados o a esas conclusiones o a esas ideas son mejores o son peores. Esta es la más demoledora, ¿no? Oye, pues no todo el mundo puede ser creativo. Me hace mucha gracia cuando en las reuniones, pues fulanito, vamos a meterlo en esta reunión porque es muy creativo. Y bueno, pues será porque el resto no lo somos, ¿no? O no lo son, no lo sé. Y una que ya es como flagrante, que es la de ese, ¿no? Oye, parece que se nace siendo creativo y uno no se puede ir entrenando, ¿no?, o formando un poco en esa dirección. Todas estas me parecen cosas bastante falsas, ¿no? Y tanto halo de misterio alrededor de la creatividad, yo creo que al final lo que nos ha llevado es a que hay muchas expectativas dentro de este saco, ¿no?, que llamamos creatividad, que engloba muchas cosas y algunas de ellas me parecen en algún momento un poco excesiva. Yo creo que tanto es así en algunos casos que se ha polarizado y entonces o infravaloramos mucho lo que quiere decir la creatividad o incluso la innovación, que a veces van un poco de la mano, o lo sobrevaloramos. Y parece que, oye, si es que todo tiene que ser creativo, bueno, mira, a lo mejor el diseño de una portada de una PPT no tiene por qué ser creativa. Entonces, o no lo hemos llevado a la nada o nos hemos pasado de rosca, ¿no? Pero hay una cosa y ya que estoy aquí como negando la mayor, básicamente estoy como, ¿no?, criticando el concepto de la creatividad, pero sí que hay algo en lo que suelo estar bastante de acuerdo, y es que hay algo de esto, ¿no?, de estos procesos creativos que responden a una naturaleza humana un poco más salvaje, la vamos a decir como salvaje, ¿no? Ahí pone caso creativo, pero es caos creativo. Y no estoy como muy a favor de, ¿no?, el genio, ¿no?, con estos procesos que nadie sabe, director creativo de publicidad, ¿no?, un poco ese estereotipo y su caos creativo, que es el que genera ideas, pero bueno, hay cosas que voy a contar hoy van un poco en esa dirección, o sea que ni es tanto un lado ni es tanto el otro. Y al final de esto, grandes expectativas, todo tiene que ser muy creativo, bueno, hay demasiada, ¿no?, mucha conversación que no sé si a veces tiene sentido y creo que justo lo que nos suele pasar, y esto es una vivencia personal, pero lo he visto en muchos casos, es que se genera, ¿no?, como este miedo al lienzo en blanco y entenderme que el lienzo en blanco es casi una metáfora de un momento que puede ser un momento de bloqueo, un momento de inicio de un proyecto que no sé por dónde empezar, un momento en el que he tenido muchas ideas y ninguna me gusta, ¿no?, que también puede ser, son 18 diseños, los miro y ninguno me parece, o se los comparto a alguien y me dice que tampoco le parece, que ninguno le encaja, o que te dicen que, no, que le falta el efecto wow, ¿no? Hay muchísimas, para mí es una metáfora de muchas circunstancias distintas que nos llevan un poco al mismo momento de no sé por dónde empezar, me falta tiempo, etcétera, que es este miedo en blanco
yo en los 5 años que llevo haciendo digital, pues la verdad es que no muchas veces me he sentado delante de un folio en blanco a ponerme a hacer cosas, aunque quizás por donde vengo sea mi forma un poco de aproximarme a los proyectos, pero entenderme que es un poco metafórico. Y aunque creo, y lo hemos dicho, ¿no?, que hay como varias cosas que han generado pues oye, es este miedo o estos bloqueos o... tengo perros y a lo mejor alguno pasa por ahí atrás. Este miedo, ¿no?, estos momentos un poco más de bloqueo. Uno que me parece bastante fundamental es que cuando pensamos en el producto de la creatividad, normalmente de lo que estamos hablando es de la idea, ¿no? O esa idea o esa forma, podemos decir que es la idea o luego la forma que le demos a esa idea, pero nos olvidamos de que en realidad la creatividad forma parte de un proceso, ¿no?, que es el proceso de diseño o un proceso de generar ideas en el que este gráfico es bastante interesante, luego os digo el libro de dónde sale, pero que empieza por definir un problema hasta que genero ideas y hasta que una de esas ideas es a la que le doy forma. Pero no y pensar que la parte creativa es solo un trocito de todo este pastel, ¿eh? Y se infravalora muchas de ellas. Yo creo que la que más se infravalora es la parte de definir el problema. Creo que era Bruno Munari que decía: si no tienes un buen problema no vas a tener una buena solución. Entonces esfuérzate mucho en entender cuál es el problema que estás intentando solucionar. Y que no nos obsesionemos, ¿no?, que a veces documentar, entender, preguntar, releer el brief 14 veces es mucho más importante que volverse loco intentando encontrar esa idea que nadie ha tenido o que alguien en una reunión va a decir: joder, qué buena idea, qué bonito esto que se te acaba de ocurrir, a nadie se nos había ocurrido antes. Y hay otro factor, que es un factor psicológico, y en esta charla yo no voy a entrar en esto. También os pongo un libro por si queréis luego profundizar, que son factores un poco más psicológicos, en el sentido de hay algo, ¿no?, en el ambiente de trabajo que tiene que ser favorable para, ¿no?, estar más relajado, tener más foco. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, incluso cierta autonomía, ¿no?, libertad que te puedan dar para equivocarte, no lo sé, tener más tiempo para rehacer algo si lo primero que has hecho no te ha gustado. Y puede ser porque desde fuera te genera algo más de estrés, también a veces porque nosotros nos autoimponemos una presión excesiva con respecto a ¿no?, una parte del trabajo en la que tenemos que tener este enfoque como más creativo. Y esto lo habréis oído millones de veces, pero yo no puedo estar aquí sin decirlo, que es esta idea de que el cerebro se entrena, ¿vale? Es que es así. Y creo que es importante, luego más adelante lo voy a repetir, porque lógicamente ya no es solo una cuestión de técnica, sino que también es una cuestión de entender que nuestra capacidad de generar ideas también depende de nuestra capacidad de absorber cosas que pasan a nuestro alrededor y de gestionar todo eso, ¿vale? Que es una de las cosas que me parece interesante. Entonces, no se nace genio, no es porque tengas una idea buena, pues ya vas a tener muchas muy buenas. Creo que hay una parte, igual que se va al gimnasio 3 veces al día, pues que tenemos que encontrar la forma, cada uno a su manera, de mantener esa tensión mental, ¿vale? Esa capacidad de ejercitar el cerebro de una manera un poco distinta, ya sea con técnicas o ya sea cada uno un poco a su manera. Esta slide es la mejor slide del mundo, que es en la que yo bebo agua. Porque si no la pongo, pues me quedo seca. Vale, y aquí empezaríamos esta otra parte, ¿no? De un poco la introducción de, oye, ¿qué quiere decir la creatividad? Cómo la creatividad, de alguna forma entendida, nos ha generado en ciertos ámbitos del diseño un poco de presión extra, y ya os digo que puede ser desde el principio del proyecto, la mitad del proyecto, el final del proyecto, ¿vale? Pues aquí la gran pregunta, ¿no?, que supongo que esperabais responder en esta charla es: muy bien, ¿y ahora qué puedo hacer para no tener miedo al lienzo blanco o sencillamente superar ese miedo y lanzarme a la piscina a lo que sea? Esto es lógicamente subjetivo y es lo que yo he aprendido, es uno de los temas así como que más me han interesado del diseño, que es una mezcla entre, lo podría haber dicho al revés, metodología y luego locura, pero yo he hecho el viaje al contrario. He aprendido más la creatividad como algo un poco loco y luego en los últimos años me he centrado, supongo que por el tipo de trabajo que tengo ahora, ¿no?, o más responsabilidad, otros aspectos que me han hecho como ser más metódica en algunos aspectos.
Y aquí os voy a ir dando, ¿no?, algunos pasos, algunas claves de, joder, ¿y esto por dónde se empieza? Y aquí hay muchas referencias de cosas que luego, si os interesan, para que sigáis profundizando, ¿no? No puedo en todas ellas entrar. Yo creo que la primera es el ejercicio que estamos haciendo ahora, que es ser un poco críticos con la realidad que nos, para la redundancia, con la realidad que nos rodea, en el sentido que acabo de decir, oye, pongamos en duda si todo tiene que ser creativo, si el concepto de creatividad que estamos manejando tiene sentido para nosotros o para lo que estamos haciendo. Y yo creo que la primera vez que yo me di cuenta de esto como de manera bastante obvia fue con este documental de Kirby Ferguson, que si no lo habéis visto, 100% recomendable, que se llama Everything is a Remix, es gratis, creo que está en Vimeo, dura 1 hora más o menos, y es bastante revelador. El documental de lo que habla, bueno, el título es bastante descriptivo, ¿no? Coge sobre todo cine y música, y lo que hace es decir, pues mira, esta canción de Led Zeppelin, pues resulta que la base es de no sé quién, que está remezclada, que a su vez la remezcló de otro, y que a su vez luego hicieron no sé qué y sacaron hicieron otra canción, y esta es. Pero no se ha construido de la nada, sino que lo que han ido es cogiendo trozos o cosas que había o que existían, les han dado una vuelta, lo han juntado y han generado otro producto. Hay sale una canción de Led Zeppelin que es de estas míticas. Y tienes un producto, joder, ¿no?, que me parece igual de válido que cualquier otro, pero que, oye, seamos realistas, esto se ha construido gracias al trabajo y al talento de otras personas. Hay muchos ejemplos, están guays. Yo os había puesto uno aquí, pero bueno, no lo voy a poner porque dura un pelín, y este, si lo buscáis en YouTube, es súper fácil, ponéis el nombre del documental, el de Everything is a Remix, y sale un fragmento chiquitito que es sobre las películas de Tarantino. Que si conocéis Tarantino, pues esto se lleva, esto es más, este documental creo que es de 2012 o algo así, a Tarantino se le ha criticado mucho por copia. De hecho, este documental generó bastante debate en su época, porque claro, lo que parecía que al final el mensaje del documental era la gente copia, ¿vale? Y el mensaje no era ese. Hablaba de patentes, hablaba, ¿no?, de los procesos creativos, hablaba de muchas cosas. Y luego a posterior, bueno, a Tarantino se le ha criticado alguna vez por este tema de las referencias, ¿no?, que sus grandes maestros, pues es que hay escenas que son calcadas, y si veis este clip del documental, pues veréis que son o exactamente la misma o una referencia demasiado explícita a determinadas, bueno, pues sus grandes referentes, ¿no? Es curioso, y además es un poco para dar una vuelta y casi tener un poco opinión, a favor o en contra, qué tiene de malo o qué tiene de bueno. En Estados Unidos fue controvertido porque ahí el tema de las patentes es bastante peliagudo, ¿no? He visto muchos debates sobre esto. Esta es una, que es la de ser crítico. Y como siguiente paso para mí es asumiendo esta realidad que os acabo de decir. Esto es, no lo voy a leer, pero esto es una de estas charlas de Steve Jobs ultra inspiradoras que dio. No sé en qué universidad, en la Universidad de Stanford, me lo estoy inventando, pero probablemente sí. En la que básicamente él hablaba un poco de la creatividad, su historia es curiosa, si no la sabéis, creo que es de esas cosas que hay que saber en la vida, de cómo llega a esto y cómo llegó un poco a montar la parte de Apple. Y él lo que decía sobre la creatividad básicamente era, mira, esto ya está todo inventado, ¿no? Aquí en realidad lo que estamos haciendo es unir cosas que ya existen, ¿no? Ideas, conceptos, productos, emociones, me da exactamente igual. Estamos cogiendo cosas que ya existen en el mundo, las estamos juntando y estamos creando un producto nuevo, ¿vale? Esa idea de conectar cosas yo creo que es súper potente. No sé si yo me atrevería a decir María Jobs, ¿no?, que de repente está todo inventado, pero sí que está claro que ya llevamos muchos años que toda la innovación, ¿no?, toda la creación se basa muchísimo en coger cosas que ya existen y a partir de ellas generar algo nuevo, ¿no?, un producto nuevo, una experiencia nueva, lo que sea. Y el iPod es uno de estos ejemplos. Antes del iPod lo que había era un MP3 y claro, tú tenías el MP3, luego en el ordenador tenías unas canciones, tenías como que
no sabías, bueno, era un rollo, ¿no? Y Steve Jobs dijo, a ver, pues esto es sencillo, pues, ¿no? Lo que voy a inventar es un producto en el que te descarga la música y ya se mete en el aparato y te dejas de historias. Y no era tanto lo revolucionario del iPod, no era solo el hardware, ¿no? El dispositivo en sí, el diseño del producto, sino la fusión de la tienda de discos online con el aparato que te lo reproduce en un mismo ecosistema, en un mismo aparato, no cosas independientes. Aquí empieza la parte que a mí me gusta bastante, que es lo de, hemos dicho locura y metodología. Pues os traigo 2 casos, estos son los chajarrillos que a mí, luego seguro que os quedáis con estas historias, y espero que al margen de quedaros con la historia también os sirva para hacer un poco clic en el cerebro. Una forma de desbloquear la creatividad o no tener miedo es hacer un poco de locuras. Traigo 3 ejemplos. Este es el de David Lynch, que en una entrevista que no está en internet porque la he buscado por si la podía compartir. O sea, hay una, pero no es en la que habla de esto. Él lo que decía es que para sus películas o cuando estaba intentando crear personajes, es súper cafetero, pedía un café solo, esto es muy fuerte, lo llenaba de azúcar hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, cuando estaba ya saturado de azúcar, se tomaba el café con la cucharilla directamente, supongo que masticando azúcar. Imaginaros eso en el cerebro, debe ser pues un chute, imaginaros no, porque yo no me lo puedo ni imaginar, pero el cerebro le debería como de ir a 1000 por hora. Y ahí empezaba a escribir, ¿no? Y me parece como, qué cosa tan rara, bueno, cada uno tiene sus métodos, pero él para empezar guiones o construir personajes nuevos decía que lo hacía así, ¿no? Con unos chutes muy por encima de lo humanamente razonable de cafeína. Este también en su día me llamó mucho la atención, que es de Stefan Sagmeister, si no lo conocéis, pues también 100% recomendable, que es uno de estos diseñadores que en los años 90 básicamente no crearon el diseño gráfico, pero han hecho muchísimo por la profesión y también es muy conocido por ser una persona especialmente creativa. Y en una entrevista que leí en una revista, así que no creo que esté en internet, me llamó bastante la atención porque él decía, mira, cuando yo estoy bloqueadísimo ya, que no se me ocurre nada, no sé qué hacer, y es diseñador gráfico, ¿vale? Lo que hacía es que se iba a un hotel él solo y lo que hacía era buscar dentro de la habitación del hotel objetos, ¿no? Pues cojo el lápiz este de recepción y empezaba a pensar y buscaba otro objeto de la habitación, la nevera. Y decía, si este lápiz o este bolígrafo fuese una nevera, ¿no? Hacía como esa fusión que hemos dicho antes de conceptos, de objetos, de cosas. Pues si este bolígrafo es una nevera, ¿qué haría? ¿No? Pues estaría frío, tendría electricidad, sería capaz de conservar cosas. Y ya ahí la cabeza empieza a hacer pues, un bolifrío, ¿no? Además eso es lo bonito del cerebro, y esa es la parte un poco más mística quizás, que empieza a hacer conexiones y desencadena otras ideas y busca la lógica, porque nosotros somos seres racionales y ante la locura lo que buscamos es la lógica de lo que estamos diciendo y acabamos un poco como inconscientemente convirtiendo esa locura en algo un poco más realista. Y este ejemplo es bastante chulo. Este es un proyecto de una cosa un poco más realista, ¿vale? Que lo que os acabo de contar del boli y la nevera, que es de un estudio inglés, que yo cuando leí cuando leí un poco el briefing, que era lo primero que aparece en la web, pensé, es un poco bajona porque era hacer una marca de monopatines, que yo creo que está en todas las ciudades ya de Europa saturadísimas, todas ofrecen lo mismo, todas tienen la misma app y es todo igual, ¿vale? Digo, no es un briefing así como muy, ¿no? Pues otra marca más, cuando la propuesta de valor y el valor diferencial entre ellas es prácticamente nulo. Y sin embargo, este estudio, que también son molones, lo que hicieron es pensar en el beneficio que aportaba a las personas y se le ocurrió la idea de, oye, esto da igual si hay 500 monopatines o hay 100 o si la aplicación te regala 3 céntimos y la usas mucho, esto lo que te da son superpoderes, ¿no? Y era una historia súper bonita porque ya la gente lo que le estás diciendo, joder, se lo estás contando de una forma de, tú en la ciudad si usas mi monopatín eres un superhéroe, ¿sabes? Y ya eso inspiró toda la marca, la gráfica, etcétera, y toda una narrativa, y escoger conceptos que a priori no tienen nada que ver. Pues oye, los superhéroes de Marvel, toda la gráfica hace referencia visual a eso, con pues, un patinete eléctrico de movilidad sostenible en Londres, ¿no? También es un ejemplo bonito en ese sentido. Este señor tiene un libro muy interesante, solo tiene un libro así que es fácil de encontrar, que se llama Diseñar el diseño, y él habla de la creatividad como un proceso azaroso. Os cuento el caso que es chulo,
que lo que decía es, yo cuando estoy bloqueado y necesito tener ideas, me lo juego al azar. Y lo que hacía es coger una biblioteca, ¿no? Puedo tener aquí yo libros detrás y decía, venga, pues lanzo un dado y si me sale el 3, cojo el tercer libro, lanzo otra vez otros dados y me sale, me invento, el 14 y me voy a la página 14, lanzo y me sale la palabra, yo qué sé, la 18. Y iba como cogiendo de manera azarosa, ¿no? Con los dados lo que le iba saliendo hasta que construía una frase totalmente random, como os podéis imaginar, y sobre esa empezaba como a buscar similitudes lógicas, a racionalizar lo que había salido y de ahí generaba ideas. Tiene como varias historias de estas, lo hacía mucho con dados o rompiendo trozos de fragmentos de libro y luego pegándolos, ¿no? Así uno detrás de otro y leyendo cosas que eran inconexas y cómo a raíz de ahí salían ideas. Estos 3 ejemplos que os he puesto son en el apartado de extremo, ¿no? De hacer cosas un poco más locas, pero que me parece, a mí me sirven de inspiración cuando a veces, ¿no? Oye, el design thinking, los POSIT y todas estas técnicas que conocemos, necesitas disparar o ir un poco más allá, aunque sea pasártelo bien, porque a veces también la creatividad va de pasártelo bien. Y aquí entramos en el apartado más normalito, que es el de, oye, con una metodología y con un poco de disciplina, ¿no? Esta idea de entrenar el cerebro. Este es un libro de Stephen King que habla de su proceso creativo, explícitamente habla de eso. Hay un artículo de Yorokobu que está resumido los puntos principales del libro y él, bueno, este está tal cual, no lo pone aquí, ¿eh? Stephen King se levanta todas las mañanas y de tal a tal hora escribe 10.000 palabras, le apetezca o no le apetezca, y así lo hace, y así tiene todos los años pues esos libros, que además encima son buenos, o sea que ni siquiera es producir por producir, pero él cree mucho en la disciplina. De hecho, tiene otro chascarrillo que me gusta, que es lo de los libros se leen a trago corto. No te tienes que sentar en un sillón y tener 2 horas para ponerte a leer, sino que a lo mejor tienes 5 minutos, tienes que llevar el libro en la mano siempre y cualquier momento es bueno para leer, ¿no? Es una persona como muy disciplinada y es muy interesante también este enfoque de la disciplina como, no sé, como herramienta creativa. Este es el diario de Benjamin Franklin, que yo creo que sí hay, ¿no? El creativo por excelencia son los inventores, esta gente histórica nuestra que nos ha dado luz y nos ha dado ruedas para los coches. Y este era su diario, este chascarrillo también está por ahí, a lo mejor ya lo habéis oído, pero es curioso porque él tenía su día ultra estructurado, ¿no? El genio, ¿no? Con su cuadrícula, con sus horarios, de tal a tal hora hago esto, se hacía preguntas por la mañana en plan, ¿qué debería de hacer hoy? He conseguido hacer lo que quería, o sea, una mente como muy disciplinada, sin embargo, con esa capacidad, ¿no? de crear cosas y de inventar, en este caso, asombrosas. Esta es muy sencilla, ¿no? Que es, pues, oye, pues hay millones de técnicas y os invito a que, ahora al final está el libro que os digo donde sale este gráfico, os invito a que probéis. Hay algunas que son tan sencillas que de verdad, ya os digo, ¿por qué no usarlas? Hay una que es como la de los verbos, que a mí esa me gusta mucho, mira, tengo una tipografía, no sé qué hacer con ella. Pues te haces un listado de verbos y te coges y te pones rasgar, dormir, traer, estirar y empiezas a pensar, si una tipografía durmiera, pues a lo mejor está tumbada. Ya tienes algo totalmente distinto. Y son como cosas muy sencillas que mola conocer técnicas tal cual, ¿no? que ya existen para usarlas. Este de hecho es de Eduardo el Fraile, que fue profe mío cuando hice el MAS aquí en Marcel School. Y este es muy sencillo, ¿no? Que es vivir en el mundo en el que vivimos, o sea, estar en el mundo en el que vivimos. Me gusta esta historia porque esto es un libro de Xenia Villadas, que también era profesor, no sé si lo sigue siendo, y él tenía que hacer un libro, oye, sobre diseño rentable, bueno, podía parecer también un tema como demasiado sexy, y en una conversación por teléfono, que esta es la historia, yo me acuerdo del chascarrillo perfectamente, por teléfono, él intentando entender, oye, ¿de qué va el libro? ¿Qué tiene diferente? ¿No? O sea, buscando esa idea creativa, ella le dijo a Eduardo el Fraile, le dijo, esto es como una navaja suiza. Pues ahí lo tenéis. O sea, el libro es una navaja suiza visualmente y luego tiene esta idea como de cartones. Eso no se te ocurre. O sea, eso puedes estar, ya os digo, una semana pensando y no se te ocurre. Pero si estás un poco atento, a veces está delante tuya y no lo estás viendo, ¿no? O sea, que creo que también hay que tener esa capacidad de escucha activa de lo que pasa a nuestro alrededor. Y ya por último, y con esto acabo para dejar un ratito por si tenéis preguntas.
Esto es digamos que esto es lo último, es lo último que cuento y es lo último, ¿eso es lo último que cuento? Sí, lo último que cuento porque es, vamos a decirlo así como muy en castellano, ya no, en lo que he estado metida, que tiene que ver con gestionar todo el conocimiento que adquirimos con un propósito claro, ¿vale? A mí, supongo que por ¿no? Ahora trabajo en consultoría, los ritmos son distintos. Si incluso esta charla, ¿no? Podría poneros el ejemplo de si a mí me piden, no, mira, es que hacer una presentación sobre un tema X joder, digo, madre mía, si es que leí un artículo, me acuerdo, chulísimo sobre el tema X. Veí una charla en el TED que me marcó un montón. Joder, un libro, me acuerdo, una cita, ¿qué tal? O sea, y todo eso que vamos consumiendo y consumiendo información, porque somos una máquina de consumir información, en el momento en el que lo necesitas, no está. Y eso, a mí personalmente llegó un momento hace unos años, unos 2 años, que me pareció dramático, porque dije, joder, todo esto, ¿no? Que me ha impactado, me ha hecho cambiar mi pensamiento acerca de ciertas cosas. ¿Dónde está cuando lo necesito? Porque si lo tuviese ahora mismo a mano, le ponía un poco de orden, lo ponía en una presentación y lo tendría, ¿no? Entonces, vamos a decir lo que me obsesioné un poco con la gestión del conocimiento, ¿no? De todo eso que adquirimos, cursos, charlas, tweets, artículos, libros que leemos, todo eso. Y esto os lo cuento para que el que quiera profundizar lo pueda hacer. Hay una especie como de gurú, y yo no soy muy de gurús, ¿vale? Todo hay que decirlo, pero reconozco que este acercamiento me ha parecido muy interesante. Yo he estado como usándolo y funciona. El autor se llama Tiago Forte y habla una cosa que se llama el segundo cerebro, que es gestionar el conocimiento, no sé, masivo de información que tenemos. Tiene un libro que acaba de salir en castellano, porque antes estaba todo en inglés y podía dar un poco de perecilla, y lo que habla lo que ha hecho es sistematizar de alguna forma, da igual la herramienta, si lo hacéis en Notion, en yo que sé qué, en un Word, da exactamente igual. Es lo que habla es de un método para toda esa gestión de, ¿no? Toda esa información que tenemos, cómo podemos tenerla disponible para nosotros en el momento en el que la necesitamos, ¿vale? Esta charla, básicamente, ¿no? Llevo muchos años leyendo sobre creatividad, todas estas citas que os he puesto, todas estas referencias que tenía, todo esto ya estaba en mi cabeza. Pensar en esta charla que me podría haber llevado 3 semanas, imaginaros, ¿no? Documentarme o lo que sea, me ha llevado poquísimo porque toda la información que yo necesitaba estaba de alguna forma de manera muy, muy accesible, ¿no? Y saber, no solo coger esa información y saber acceder a ella de manera rápida, muchas veces te ayuda, es lo que marca la diferencia entre encontrar 3 o 4 cosas, ¿no? 3 o 4 ideas, aquello que te marcó, lo conectas con otra cosa y ya estás creando algo que es distinto. Y este señor se llama Tiago Forte, ¿vale? Y aquí os he puesto estos 3 libros que van un poco al caso, no me he querido ir a cosas demasiado sesudas o alejadas de lo que es la creatividad per se, ¿vale? El del medio, Psicología para creativos, habla un poco de proceso, pero habla mucho un poco de, ¿no? Temas de, pues eso, el ambiente de trabajo, cómo recibir feedback, cómo dar feedback correctamente. Creo que es un libro que salió hace muchos años y que sigue muy vigente y está muy bien hecho. El de la izquierda es más clásico porque es metodologías un pelín distintas de las típicas para tener, ¿no? Para, oye, es como desbloquearme. Y el de la derecha que os he puesto, que es chiquitito, porque en realidad es que es físicamente muy pequeño, son como técnicas muy chorras de despertar un poco la creatividad, yo qué sé, desde pintar una nube hasta, bueno, sé, hay como un montón de tontunas y los 3 están muy relacionados con el tema y me parecen guays. Nada, me ha encantado la charla. Me ha encantado la charla y me ha encantado que escojas el tema tan importante. La creatividad es absolutamente fundamental y en diseño. Y luego las referencias que has puesto, ¿no? O sea, creo que la creatividad es fundamental porque al final vivimos en un mundo en el que recibimos tantos impactos que al final una buena narrativa, una buena idea marcan la diferencia de una forma muy rotunda y eso es muy importante. Me ha encantado, bueno, que pongas el ejemplo de Eduardo, la referencia. Sí. Eduardo es un perfecto ejemplo de un excelente diseñador visual y un tipo muy creativo que sobre todo lo que hace es súper buenas conexiones. Y tiene un trabajo que es excelente, o sea, lo de las salsos o no, y siempre Sí. su trabajo todo tiene esa manera de
de los principios del diseño, todo tiene que tener un sentido, tiene que estar para algo, pero luego lo mezcla con la idea en sí y claro, y encima lo materializa bien con un buen diseño visual, con lo cual sus diseños son excelentes. Y luego las referencias de las frases han sido bestiales porque Einstein creo que es el tío que mejores frases he visto relacionadas con la creatividad. Estaba buscando, a mí la que me parece brutal es esta, que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Es muy punzante esa afirmación. ¿Y por qué para mí esta frase me gustó mucho? Yo cuando empecé y tenía que sacar trabajo. No estudié y monté el estudio y tenía que sacar trabajo. Y mi socio era mi maestro y yo de repente tenía que tener ideas. Y claro, no se me ocurría algo peor que ponerme delante del ordenador o ponerme delante de la hoja en blanco así. Cuando en realidad, y viniendo a colación de algo que has dicho en tu charla que me parece súper importante, es piensa en el brief, lee, documenta y vete a pasear. Vete a pasear, porque paseando de repente vas a hacer clic y todo va a encajar y de repente vas a tener una idea y todo va a salir. Pero si tú no has hecho el trabajo previo, la inteligencia no se va a poder divertir, ¿vale? Y para que la inteligencia se divierta, olvídate de ponerte delante de tal, vete, haz lo que te gusta, vete a pasear si te gusta, o vete a un museo, que ahí verás verás el trabajo, verás el resultado del trabajo previo que va a venir sin que de una forma mágica. Es que también tiene eso la creatividad. Lo difícil Sí. también de la creatividad es que al final somos profesionales y no podemos depender de, me viene la inspiración. No, no podemos depender de la brujería, ¿sabes? Tiene que ser algo tal, ¿no? Y entonces ese es un buen consejo, ¿no? Trabaja y luego vete a divertir. Lo de Eduardo el Fraile y con los libros, yo voy a aportar un poquito, ¿vale? También voy a dejar de Sí, 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 compartir. venga. Yo puse Sí, ahí porque como los tres. es que tengo unos cuantos. Entonces, nada, los voy a poner por aquí. Espero que los veáis. Bueno, tengo este que has enseñado. Te diré que no es de los que más me han gustado a mí, ¿vale? Venga. Los otros no los he leído, pero tienen pintazo, los voy a leer. Piensa como un artista, este no está mal. No está mal porque te habla, te coge casos de personas, de grandes artistas y te habla sobre ellos y sus procesos. Eso está muy bien. Desde Van Gogh, Warhol, Gilbert and George, Caravaggio. Ah, lo tienes. Vale. Este está bastante bien. Cómo tener ideas geniales. Guía del pensamiento creativo. De John. Bueno, mi Ese acento no lo he inglés. leído, sí, pero lo tengo por ahí. Este no está mal. Y luego, más sesudo, este ensayo que se llama Teoría de la Inteligencia Creadora de José Antonio Molina, también está guay, pero este es sesudo. Y te explica más la parte física de cómo funciona todo, pero al final, pues esto siempre ayuda. Y nada, excelente charla, excelente tema, muy importante y del que se habla poco, mucho menos de lo que se debería hablar. Sí, sobre todo, pues eso, ¿no? O sea, por una parte quitar presión de, ¿no? Yo creo que no todo tiene que ser creativo, no todo el mundo tenemos, ¿no? Hay como esa obsesión y por otro lado entender que la creatividad es un mundo muy grande y que hay muchas formas de afrontarlo y que es un proceso, ¿no? Que creo que sí que se puede aprender, se puede ejercitar y sobre todo se puede hay una parte en la que creo que puedes de alguna forma tener un método, cosas que te ayuden a por lo menos ejercitar el cerebro, estar un poco más abierto, tener ideas distintas. Eso también me parece relevante, ¿no? Me parece tanto la parte como metodológica como un poco la más loca. Las dos cosas me parece que hacen el equilibrio perfecto. Sí. Tenemos una pregunta por aquí en el chat, te la leo, María. Va preguntaba Sí. Laura, ¿qué ideas nos das o nos puedes dar para ejercitar o entrenar el cerebro? ¿O qué ejercicios empleas tú concretamente? Si tienes alguna rutina que se pueda aplicar al día a día o que tú apliques de manera rigurosa. Pues mira, yo rigurosamente soy una persona especialmente, pero eso puede ser de mi naturaleza, ¿no? De mi personalidad, muy curiosa. Creo que además el diseño es bonito porque pues si tienes que hacer yo qué sé, una web, voy a hablar de interfaz, ¿no? Una web de muebles, pues te tienes que empapar de muebles. Te toca una de jamón ibérico, pues tienes que aprender jamón ibérico. Parecen chorradas, pero todo ese conocimiento, luego Dios sabe cómo, a veces va conectando. Entonces, creo que la curiosidad es algo
que tenemos que tener, ¿no? Como diseñadores y que ayuda un poco a eso. Y luego, como rutinas, yo tengo un hábito y tuve uno de mis primeros jefes que me decía, yo te pago los 30 primeros minutos, o sea, tú entras a las 9, de 9 a 9 y media yo te pago para que mires webs y referencias de diseño. Ya está. La primera media hora de tu jornada te abres el ordenador y te pones a mirar blog y te pones a mirar diseño. Entonces, es un hábito que cogí y que no he perdido. Bueno, habrá siempre días en los que no me llega la camisa al culo y entonces pues, no tengo tiempo para ponerme a ver, pero creo que estar en constante contacto con el blog, la agencia, el tal, el premio de diseño. A mí me alucina mucho cuando, ¿no? O a lo mejor hago una entrevista y le digo a alguien, venga, dime tu referente de diseño y no tiene. O le digo, venga, dime los premios de diseño que más, esas cosas, ¿no? Ahí están las ideas, ahí está la inspiración, ahí está un poco ese pulso, ¿no? De querer hacer cosas mejor cada día. Entonces, yo todos los días, eso sí, tengo mi método, mi forma de hacerlo de manera ordenada, no es un caos, me peino, ¿no? Las 5 cabeceras para mí de diseño pues eso, que me mantienen como con vida, incluso días en los que a lo mejor pues, yo no tengo la mejor jornada del mundo, pero ves un diseño que te mola o ves algo que dices, joder, yo quiero hacer esto, ¿no? Y siempre te mantiene como con esa chispilla. Genial, Yo me gracias. gustaría añadir algo a esto. Yo también recomendaría como ver mucho fuera del diseño, ver arte contemporáneo, entender qué hay detrás de las pinturas de Goya, cuál era su proceso creativo. O sea, al final hay una parte como muy de actitud en la creatividad, intentar ver y tal. Y luego hay un ligero problema, es que a veces tenemos tenemos algo que corre en nuestra cuenta, que son los prejuicios. Y muchas veces nos autolimitamos y entonces yo creo que hay que tener como la mente muy, muy abierta y ser muy juguetón. Y el ser juguetón sí que creo que hay como que ejercitarlo, ¿no? Hacer cosas sin ningún tipo de limitación ni nada, ¿no? Eso ayuda mucho. Luego, por ejemplo, los diseñadores, que somos personas que siempre trabajamos en un contexto, o sea, un punto de partida y un reto que tenemos que conseguir, ¿no? Los artistas trabajan libremente. A veces, de repente, salir de esa forma de pensar y de trabajar, yo creo que ayuda creativamente un montón. Sí, eso también me parece muy bien, muy buen consejo. Vale, luego también por YouTube, que también nos están viendo en YouTube, que estamos por ahí en directo, decía Isabel que le parece muy interesante tener presente el mezclar cosas o conceptos, no solo por su definición o utilidad literal, sino también porque todo tiene connotaciones y asociaciones muy potentes y bueno, que se pueden aprovechar, ¿no? Para potenciar lo que queremos comunicar. Al final es lo que has dicho tú, ¿no? Esa premisa de vivir en el mundo, ¿no? De alguna manera, tener la mirada abierta, la mirada activa y también reforzando esto que decía Javier de disfrutar y mirar en otros sitios, ¿no? Que al final no solo hay muchas cosas que podemos pensar que son solo de diseño, pero no lo son, ¿no? Al final el diseño forma parte también del mundo en el que estamos, está presente en muchos sitios. También por aquí decía Emiliano que genial charla, que cortita y concisa. Se ha puesto la cámara. No sé si quieres decir algo, si te apetece abrir el micro, ¿no? Vale. No, muy poquito. A preguntar desde Argentina, tal vez si tenés alguna reflexión para compartir acerca del error, que me parece que también es algo fundamental cuando uno aborda la creatividad y los problemas creativos, digo, darse el espacio para equivocarse y errar en el sentido más cabal de la palabra, este vagabundeo sin mucho objetivo, sin mucha cosa. Tiene como Sí. esas dos concepciones que lo hacen como... Sí, o sea, yo creo que, lógicamente me he dejado muchos temas, de hecho tenía algunas slides más por ahí, porque como ya hablo muy deprisa, digo, mira, si hablo muy deprisa y me sobra tiempo, las tengo ahí como de anexo. O sea, hay un tema que no he tocado de manera directa, que es todo el tema de la inspiración, ¿no? Y es que quiere decir buscar inspiración como parte del proceso creativo, o dónde deberíamos de buscarlo, qué deberíamos de fijarnos, y luego la parte de equivocarse. Es como fundamental entender que un proceso creativo pasas por muchas cosas. Y que llegar a una buena solución no es la primera que se me ocurre, a veces pasa, pero no suele ser así, sino que tienes que perdonarte a ti mismo y sentirte libre. Lo decía un poco Javier, ¿no? De alguna forma. Hay una parte de libertad de, pues qué idea más tonta, me da igual, yo la apunto, ¿sabes?
la obviedad 1, obviedad 2, obviedad 3, obviedad 4, obviedad 5, y a mí me pasa. Y es que si me sigo sentando delante de un papel y sigo diciendo las mismas obviedades que hace 10 años, no pasa nada. O sea, no me pongo presión a mí misma sobre esto, ¿sabes? Hay una parte que tienes que dejarte fluir. Y después de las obviedades empiezan a llegar las cosas interesantes. Pero yo creo que te tienes que equivocar, tienes que decir chorradas y no tienes ni que tener miedo externo y sobre todo tienes que confiar en esa parte un poco más de intuición del proceso y dejarte llevar a donde te lleves, equivocándote por el camino sin problema. Genial, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Estáis a tiempo. Si alguien más quiere decir algo, también, bueno, Julieta decía por ahí por YouTube que le encanta cuando recomendamos libros. A mí también me encanta. Y además es una pregunta que os suelo hacer. Así que en realidad me has ahorrado la pregunta, te has adelantado. Nada, Rodrigo dice por aquí que le ha encantado la charla, que ha amado la charla. Mariam también. Y nada, qué bien, Qué muchas guay. gracias. Has abierto, llevábamos sin hacer charlas unos mesecitos y nada, mucho gusto retomarlo contigo. La verdad es que Igualmente, sí, con muchas igualmente, ganas espero que lo además hayas. perdón, que con muchas ganas de pues, ser críticos con la realidad, de hacer locuras, de bueno, divertirse también, que viene bien, de aprender a ser quizá un poquito más disciplinados sin dejar de abrir los ojos y los oídos, porque al final estamos en un mundo en el que vivimos todos y también quizá con un propósito, ¿no? De aquí a este comienzo de curso que puede ser el gestionar mejor el conocimiento, ¿no? que adquirimos y que, bueno, que siempre lo tenemos Qué por guay. ahí y buscar el documentarlo mejor, sin olvidar Y esa inspiración, divertirse y bueno, y equivocarse y divertirse aprender que le ha de dicho todo. Javier, que eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Esa parte de. Hay que disfrutar un poco de lo que hacemos. Es fundamental. Así que bueno, espero que empiece el curso todo el mundo con ganas y Sí, muchas gracias. y a jugar y a volar mucho. Justo. Bueno, Gracias a adiós. todos. Muchas Nos gracias. vemos. Adiós, Chao. adiós, Hasta luego. adiós, chao.